México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Laida Negrete es coordinadora de Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa. Laida, muy buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Te saluda Juan Ceballos. Hola, buenos días, Juan. Encantada de estar con ustedes. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu análisis sobre la situación de impunidad que prevalece en nuestro país, que como ya lo mencionábamos, ocupa el segundo lugar en este rubro, según el Índice Global de Impunidad 2015. ¿Cómo se percibe desde el Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa? Pues mira, Juan, el Índice Global de Impunidad toma varios aspectos. Uno de ellos que está evaluando es la capacidad como instalada que tiene el sistema de justicia para hacer frente a la delincuencia. ¿Cuántos policías, cuántos jueces? Por otro lado, también evalúa de esa capacidad instalada cuántas personas fueron detenidas, cuántas procesadas, cuántas contaron con sentencia. Es decir, una vez que ya tienes al personal, ¿qué haces con él? Pero un aspecto quizá aún más importante de este índice es si las autoridades hicieron el proceso de la detención a la sentencia apegados a la ley o con arbitrariedad. Y lo que resulta en México es que hay suficientes policías, según el propio índice, pocos jueces, casi no se detiene a la gente ni se le procesa. Es más, muchas de las personas que se les detiene, se les extorsiona, y finalmente todo esto ocurre en un contexto de enorme abuso y corrupción. De ahí nuestro segundo lugar como país más impune. Ahora, estamos hablando entonces de los, digamos, los factores que inciden en esta cuestión de impunidad. Es, por un lado, lo que son las corporaciones policíacas, por el otro, lo que es la procuración de justicia con los ministerios públicos, y por el otro, lo que es el Poder Judicial con los jueces, magistrados, etcétera. ¿De qué manera se va dando esta cadena de corrupción en lo que son los policías que de alguna manera no realizan sus labores de prevención, o que cuando las realizan, cuando detienen algún delincuente, lo ponen a disposición del Ministerio Público, y la queja de jefes policíacos que dicen: mis agentes tardan más tiempo en poner tras las rejas a un delincuente que el agente del Ministerio Público o el juez, incluso, de sacarlo tras las rejas? ¿Cómo se da esta cadena de corrupción que lleva a la impunidad, Laida? Pues mira, tenemos dos formas de aproximarnos a un estudio de corrupción en instituciones de justicia. Por un lado, tenemos las historias de personas que lo han vivido y se vuelven como pequeños estudios de caso o trabajos periodísticos. Yo, por ejemplo, el día de ayer estaba hablando con una persona que había comprado un coche de buena fe, se le endosó la factura, pero no confirmó si tenía reporte de robo o no. Y después de 2 años de tener el coche en su posesión e incluso de solicitar las placas a su nombre, es detenida como si se hubiese robado el coche, ¿no? Con un reporte de robo. Y ya en la agencia del Ministerio Público le dice la Ministerio Público: pues yo estoy segura de que usted actuó de buena fe y para dejarla salir nada más me da 60,000 pesos a mí, ¿no? Y entonces, el hecho de que ocurra esos episodios son muy problemáticos porque, pues por un lado, sabe la persona que está detenida que está en una situación de enorme vulnerabilidad. Es decir, ahí se vuelve muy complicado y casi un dilema ético tremendo de si acceder a la extorsión del Ministerio Público o tratar de probar la inocencia. Pero como vimos en la película de Presunto Culpable, que de la cual soy productora, cuando uno decide el acto heroico de tratar de probar la inocencia, es casi imposible. El sistema se vuelve una aplanadora y una máquina de condenar. Entonces, esos lugares iniciales, desde la detención hasta antes de la consignación, o sea, antes, dentro de la agencia del Ministerio Público, son de enorme vulnerabilidad para el ciudadano. Y así como una persona de buena fe le están haciendo supuestamente el favor de dejarla salir a través de 60,000 pesos, sabemos
que alguien que realmente robó el coche tendría la misma oferta, y eso es sumamente problemático. Ahora, en términos de verlo como un aspecto global, en el CIDE hicimos las primeras encuestas a población en reclusión, es decir, le preguntamos a las personas que estaban en prisión si les habían solicitado dinero los policías o en las agencias del Ministerio Público. Y eso nos da una referencia de cuáles son las autoridades que son más permeables a la corrupción o las que son más permeables o las más propensas a extorsionar. Y nos dimos cuenta que sí, el policía que detiene, pero también el Ministerio Público son los que más extorsionan. Entonces, estas encuestas que se realizaron en el Estado de México y DF y que se han venido levantando desde el 2000 hasta la fecha, sería indispensable que existieran a nivel nacional. Y esa es una apuesta de México Evalúa. Queremos que existan estas encuestas en toda la República y poder comparar quiénes son las autoridades más corruptas, pero también en qué estados están estas autoridades, porque entonces el sistema de justicia penal se vuelve una puerta giratoria para los verdaderos delincuentes. ¿Se tiene algún dato, alguna estadística o cuando menos alguna estimación de cuántas personas que están tras las rejas son inocentes? Es una pregunta difícil, bueno, de contestar porque la inocencia y la culpabilidad es una construcción, ¿no? Esto es como nadie va a ser el ser divino que sepa verdaderamente quién era inocente y quién era culpable. Pero sí, a través de estas encuestas que acabo de mencionar, les hemos preguntado a los internos, ¿te consideras inocente? Y contrario a lo que pensaría la mayoría de la población, que dicen, bueno, si están detenidos, todas las personas que son detenidas por la policía dicen que son inocentes, pero eso no es cierto. Eso no es cierto, y lo que es alentador es que es posible ver los comparativos a través del tiempo. Es decir, uno puede anticipar que una cierta cantidad de personas en los reclusorios puedan declararse inocentes aunque no lo fueran. Pero la estadística dice que, bueno, cuando menos esa propensión o ese sesgo se conservaría a lo largo del tiempo, y entonces puedes ver tendencias de un año a otro, y si baja o sube, eso te da algún indicador que estás teniendo un mejor sistema o no. Y hicimos una encuesta en el Estado de México y en el DF, en 2 periodos. En el Estado de México, como posiblemente sepas, Juan, se empezó la reforma de lo que le llaman los juicios orales, que tiene como varios ingredientes. Uno de ellos es tratar de encarcelar a menos personas, pero una vez que las encarcelan, pues tener un juicio público. Y el DF, en ese momento donde hicimos la encuesta, no había transitado a ese sistema, está paulatinamente haciéndolo. Hicimos la encuesta comparando el Estado de México y el DF, y les hacíamos esta pregunta, ¿te consideras inocente? Y en el DF no hubo cambio, de un periodo a otro no hubo ningún cambio. Es decir, no sé, unas 60% de las personas o 30% de las personas se consideran inocentes, pero en el Estado de México sí hubo una reducción sustancial de las personas que se consideraban injustamente encarceladas. Entonces, creemos que cuando hay buenas políticas públicas, quizá sea posible impactar en estos valores, como sería la protección de la inocencia. Ahora, estamos hablando esto de lo que es el sistema de justicia, de procuración e impartición de justicia en el ramo penal, pero hay también otra impunidad que le podríamos llamar la impunidad legitimada o impunidad legalizada, en la que pues a final de cuentas se cometen latrocinios al erario que nunca son castigados, y me refiero concretamente a casos como el del Partido Acción Nacional, donde hay una gran cantidad de denuncias de un desvío de 21 millones de pesos de la fracción parlamentaria del PAN, donde los mismos diputados dicen que se logró dar ese dinero o recoger ese dinero a través de prerrogativas del mismo partido, por un lado, y por el otro, bueno, que nadie sabe, nadie supo dónde quedó ese dinero. Lo mismo que sucede con el Partido Verde Ecologista también, con la gran cantidad de recursos que son del erario, pero que no son justificados. ¿En dónde quedaría clasificada esa impunidad en la que incurren
los diputados, los partidos políticos y ese sector de la vida pública mexicana que nunca va a encontrar una sanción o un castigo? Sí, yendo más allá, el propio presidente y el propio secretario de Hacienda, ¿no? Cuando reciben beneficios de un contratista mayoritario del gobierno federal, o ya sea por créditos que están fuera de los precios del mercado, ¿no? En términos de la tasa de interés, etcétera. O sea, tenemos hasta ahorita el secretario de la Función Pública sin dar un veredicto acerca de la Casa Blanca, y son meses cuando fue designado bajo esta encomienda, ¿no? Entonces, creo que tocas un punto fundamental, que es el índice, los índices de impunidad y cualquier indicador de justicia se va a quedar corto si no atendemos a la aplicación desigual de la ley. Es decir, no solamente es un tema de cantidad, sino es la aplicación selectiva de la ley. Y los políticos, los diputados, los senadores, los ejecutivos locales y federales están impunes. Y eso no es una cuestión de cantidad. Eso quizá sería el punto de partida más importante y muy difícil de cuantificar. Es si no tenemos gobiernos que sean legítimos, gobiernos que no roben y gobiernos que sean sancionados una vez que infringen la ley, realmente tenemos muy poca esperanza de construir cualquier tipo de institución. Y me imagino que esos indicadores no cuentan, ¿no?, para este índice global de la impunidad, es decir, lo que tiene que ver con la impunidad política, pero me imagino que tampoco lo que es la impunidad económica, ¿no? Lo que sucede con los abusos de los bancos, con las cajas de ahorro, con incluso los mismos agiotistas que cobran intereses estratosféricos, que incluso llegan a despojar a quienes prestan ese dinero totalmente de su patrimonio. Digo, ¿eso está fuera de algún análisis, Laida? Sí, y fíjate que tocas, pues es una fibra muy sensible porque necesita métodos de investigación diferentes, ¿no? Y ahí es donde el trabajo periodístico siempre es muy sugerente para poner temas sobre la mesa. De los agiotistas me parece fundamental porque hay estados que se declaran como relativamente tranquilos, ¿no? Dicen, bueno, es que este es un estado muy tranquilo, Campeche, por ejemplo, ¿no? Casi no hay violencia, pero en realidad no estamos contabilizando estos otros aspectos que sí son ilegales. O sea, no es una impunidad económica, son delitos, ¿no? Es estar fuera de la ley, cobrar intereses fuera de la ley, y una vez que las personas no pagan, son acosadas, violentadas, lesionadas, amenazadas. Es un crimen organizado. Entonces, en realidad es una cosa que estamos soslayando, que estamos queriendo dejar de ver de manera consciente, porque es un delito que afecta a los menos favorecidos. Entonces, sí requerimos de investigación, y yo le decía hace unos días a la directora de México Evalúa, tenemos que hacer, además de indicadores cuantitativos, tenemos que hacer más estudios cualitativos, es decir, poder describir estas realidades con detalle, con métodos muy rigurosos de entrevista, de grupos de enfoque, pero que quede documentado, porque si no nos estamos perdiendo una parte enorme de lo que es la realidad del país. En unos 2 meses vamos a sacar nuestro índice. Somos 7 indicadores de calidad de justicia penal, y nuestra aproximación en México Evalúa es medir la experiencia de los ciudadanos. Es decir, no nada más vamos a medir cuántas sentencias condenatorias hay. O sea, eso puede haber muchos policías, puede haber muchas condenas, pero ¿qué es lo que está pensando los ciudadanos? ¿Está cambiando o es diferente un sistema de justicia de un estado a otro en términos de la percepción de las víctimas, en términos de la percepción de los ciudadanos que tienen que decidir si llamar a la policía o no en caso de emergencia? Entonces, nuestro enfoque es puramente ciudadano, y creo que tiene que ver con el valor de legitimidad del Estado. ¿Está funcionando como ciudadano o no sus instituciones? Pues ojalá tengamos la oportunidad de conocer esta información aquí mismo en contextos, y estamos hablando también en el caso particular de los agiotistas de una impunidad legalizada por omisión, es decir, porque cuando se le pregunta a algún abogado
de que qué se puede hacer en estos casos, dices que no se puede hacer nada porque la persona firma un pagaré muchas veces en blanco, en medio de la desesperación, o bien firma un contrato donde ahí se especifican una tasa de interés de 20% mensual, 25% mensual, y la persona la firma por la desesperación, pero porque dices que no está reglamentado el interés del agio. Es más, el agio no está reglamentado, cuando menos en la legislación de Coahuila y de Durango. Fíjate que yo siento que es una interpretación muy restrictiva, sí, porque lo que en realidad está sucediendo son ostentarse como instituciones bancarias. Si bien utilizan el pagaré, que es un instrumento legal, la operación en sí misma es totalmente ilegal y los métodos de cobro también lo son. Entonces, creo que es justamente el tipo de visión muy limitada que tienen las autoridades, que además, como bien sabemos, funcionan en el caso a caso y no en la problemática de crimen, de patrones criminales. Entonces, ¿de qué nos sirve que estén recibiendo o viendo los casos en específico, como dicen, bueno, es que esta persona firmó un pagaré, cuando en realidad están desconociendo el crimen que está organizado de una forma más estructurada? Muy bien, Laida Negrete, coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México, Evalúa. Agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos. Muchas gracias, Juan, encantado.